Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rosaelis Marte y vengo a compartir con ustedes un tema muy importante que nos va a servir a nosotros mejorar de forma efectiva nuestra práctica docente desde el espacio en que nosotros nos desarrollamos como profesores, ya sea a nivel secundario o a nivel universitario. Son aquellas buenas prácticas que debe desarrollar un docente de educación secundaria o un docente de educación superior. Dentro de muchos estudios ya realizados, se han identificado muchas buenas prácticas y habilidades educativas que han servido de soporte para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en centros educativos, en universidades, y por ende vamos a compartir algunas de ellas que nos van a ayudar a nosotros ser un docente capacitado, un docente identificado por esas buenas prácticas. Esas buenas prácticas, en ese sentido, los principales jueces son los estudiantes. Los estudiantes son los principales jueces, los que juzgan al docente, los que tienen esa capacidad de identificar esas buenas prácticas en su profesor. Pues para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a iniciar con esta primera buena práctica docente, esas buenas prácticas educativas. Pues tenemos como número uno, el docente debe de tener capacidad de crear un clima propicio para generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Debe tener habilidades de pensamiento crítico y reflexivo. Debe ser un docente que sea autorreflexivo, que sea capaz de reconocer sus fallas principalmente para poder entonces mejorarla y continuar con lo que son esas buenas prácticas, que es lo que lo van a identificar como un buen profesor. Ese profesor debe ser abierto al cambio, debe ser abierto al cambio, que se sabe que los tiempos van cambiando, las nuevas metodologías cambian, las estrategias van cambiando, esa forma de enseñar, pues nosotros como docentes debemos estar abiertos a ello, adquirir esos cambios que se nos presentan, como son el uso de herramientas tecnológicas, el uso de la tecnología, muy importante para nosotros como profesores, mejorar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y no tanto mejorar. Las tecnologías vienen siendo como un suplemento para poder nosotros transmitir con más facilidad los aprendizajes, los conocimientos a nuestros estudiantes. Bien, continuamos con una de las buenas prácticas de un docente, es que ese docente, además de tener ese dominio, un docente debe de ser competente, tener dominio de la asignatura que enseña, como dice Sócrates, como decía Sócrates, usted no puede enseñar lo que no sabe. Entonces, debe autocapacitarse, investigar, indagar qué me hace falta a mí para yo poder ser un docente competente, para poder impartir de una manera efectiva un contenido, un tema. Tengo que tener esas habilidades, tener esos conocimientos para poder transmitirlo a mis estudiantes, porque ¿de qué me vale enseñar algo o tratar de enseñar un tema, un contenido que yo no sé? Entonces no hay forma de poder transmitir ese conocimiento a un estudiante. Un buen docente debe manejar diferentes estrategias, diferentes métodos,
estrategias innovadoras que permitan que los estudiantes puedan adquirir esos aprendizajes. Esas herramientas tecnológicas, como ya le había dicho, son buenas estrategias para aprender, para enseñar y transmitir los conocimientos. Un buen docente debe ser ético y responsable. Debe tener ética, que esa moral esté por encima de todo, que sea ético, responsable, dedicado. Yo soy docente, esa es mi responsabilidad. Tengo que ser ético, tengo que tener la moral por encima de todo, porque mis estudiantes, al fin y al cabo, son los que me van a juzgar o los que nos van a juzgar. Un buen docente es capaz de crear un ambiente de respeto mutuo, respetar a nuestros estudiantes. Donde existe el respeto, existe la paz. El estudiante también lo respeta. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no respeta a sus estudiantes, mucho menos ellos lo van a respetar. Y donde no hay respeto, no hay aprendizaje. Un buen docente debe ser autocrítico de su propia labor docente. De su propia labor docente. Debe aceptar sugerencias para mejorar su proceso, para mejorar su práctica educativa. Sé que le está gustando mucho este comentario, este tema, pero les informo que si ustedes llevan a cabo todas esas cualidades que debe tener un buen profesor, al fin y al cabo ustedes van a ser un docente por excelencia. Pues continuando, le decía que muchas son de las buenas prácticas que debe de tener un buen profesor. Un buen profesor debe implementar una evaluación formativa. Una evaluación formativa quiere decir evaluar para retroalimentar. Cuando ustedes, por ejemplo, aplican una prueba, un examen, se sabe que el alumno, pocos van a sacar el 100%, pero hay que tomar en cuenta dónde ese estudiante tuvo debilidad, en cuáles contenidos el estudiante falla, dónde él no pudo dominar. Entonces, ese es el trabajo del profesor, identificar esas debilidades para reforzar, para retroalimentar. Para eso utilizamos la evaluación, una evaluación formativa. La evaluación debe de iniciar desde el principio, evaluación inicial, evaluación durante el proceso y al final del proceso. Al final del proceso lo coloco lo hago o lo realizo para poder retroalimentar esos contenidos que el estudiante no pudo alcanzar el 100%. La evaluación me permite a mí poder identificar esas necesidades del estudiante para así buscar las estrategias y poder, como buen profesor, como buen docente, y poder retroalimentar, buscar la forma de que el estudiante pueda alcanzar ese aprendizaje. Un buen docente debe ser creativo. Un buen docente debe ser creativo, comunicativo, debe estar siempre dispuesto a mejorar, a enseñar. Debe estar siempre dispuesto. Debe un buen docente saber en el mundo actual lo que son los recursos digitales, conocer, manejarlo, manipularlo, buscar esas herramientas tecnológicas en la web que me van a permitir a mí afianzar mi práctica docente y fortalecer esos aprendizajes de los estudiantes. Y por último, como dicen por ahí, pero no menos importante,
Un buen docente debe ser paciente, debe ser justo y sobre todo organizado. Entonces, estas buenas prácticas, estas habilidades son las que me van a permitir a mí ser un profesional por excelencia, ser un buen docente, ser un ejemplo a seguir de otros profesores nuevos o nuevos profesores que se integran al sistema. Y solo que me va a permitir a mí ser un buen ejemplo para mis estudiantes, para la sociedad y para nuestra comunidad. Gracias y espero que les sirva de mucho este comentario, estas reflexiones. Hasta la próxima, profesores. Gracias.